Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia Guatemala. Pese a las amenazas del presidente de los Estados Unidos, la caravana migrante continúa su camino. Sigue en este momento en Guatemala, recorriendo el país. Desde México responden a Trump que sus amenazas sobre el cierre de la frontera, el envío de tropas, no es una sorpresa. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Argentina, con una nueva medida de fuerza desde los educadores. En paro por 48 horas exigen atención integral por estudiantes, por profesores. En el presupuesto del año 2019, el sector educativo, lo verán ustedes, no es una prioridad. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿qué busca Macri con estas acciones, con esas medidas? Vamos a analizarlo en Noticia en minutos. Y el tercer tema es noticia Rusia. El presidente de esa nación, Vladimir Putin, confirmó que el autodenominado Estado Islámico secuestró 700 personas de un campo de refugiados en Siria. Varios rehenes han sido asesinados. Este acto de extrema violencia se da en momentos en que el país está a un paso de poner fin a la guerra. Tenemos el análisis. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Guatemala, la caravana de migrantes centroamericanos ya llegó a esta nación, planea atravesar México para llegar a los Estados Unidos. Y esto a pesar de las amenazas del presidente de esta nación, Donald Trump, de cerrar la frontera de su país con México si no se impide el flujo de personas. A continuación, todos los detalles. El presidente estadounidense Donald Trump expresó su indignación con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador por no detener a los miles de migrantes centroamericanos que pretenden llegar a su país. Trump acusó a esas jefaturas de asaltar a Estados Unidos. En un mensaje en Twitter advirtió: debo, en los términos más firmes, pedir a México que detenga este avance, y si no logra hacerlo, llamaré a los militares y cerraré nuestra frontera sur. Trump había amenazado con cortar las ayudas financieras a los países del Triángulo Norte si no se impide el flujo de personas que catalogó de criminales. El actual ejecutivo mexicano no ha respondido a las amenazas de Trump, pero envió 244 agentes federales a custodiar los 2 puentes que existen en su frontera con Guatemala. Además, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, solicitó la intervención de la ONU para atender a la caravana migrante a través de la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay que proteger a los migrantes y llevar una buena relación con Estados Unidos. Marcelo Ebrard, propuesto como su canciller, fue más allá y expresó que la reacción de Trump no es sorpresiva y está relacionada con maniobras políticas. Aunque este jueves los mandatarios Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras no se han pronunciado, la víspera dijeron que los motivos de la caravana pudieran ser provocados y esconder intereses políticos. Ambos eludieron las razones sociales que impulsaron a los migrantes. Entre 1.000 y 1.500 ciudadanos de Honduras llegaron este jueves a los centros de atención al migrante en Ciudad de Guatemala y continuarán su camino el viernes para reunirse con otros grupos de migrantes en la frontera mexicana. Otros más ya se aventuran a cruzar en balsa el río Suchiate para pasar al lado mexicano. La caravana de migrantes huye de la pobreza, la falta de empleo, salud, educación y alimentación. Nunca me imaginé estar aquí, créeme, dejé todo en Honduras, dejé mis cosas, todo botado, pero quiero un futuro mejor para mis hijos. Ya no más pobreza, ya no más delincuencia, ya no soportamos más. Más de 5.000 hombres, mujeres y niños abandonaron su patria para sumarse a la caravana, que empezó con el éxodo hondureño el pasado 13 de octubre. Buscan oportunidades que en sus países les son negadas y se enfrentan a otra realidad, un gobierno xenófobo.
Ahí están los detalles que seguimos sumando de la mano de nuestros corresponsales. Vamos precisamente hasta Guatemala, no precisamente a la capital, a otro punto donde nuestro corresponsal Mario Rosales logra encontrarse con los migrantes que avanzan en esta caravana. Mario, ¿cuál es el panorama? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo al set central. Nos encontramos acá en el sur de Guatemala, específicamente en el departamento de Escuintla, a donde otro grupo de ciudadanos hondureños ha llegado. Ellos pues han caminado durante largas horas y esperan poder llegar a la frontera con México. Acá un grupo de guatemaltecos se ha detenido en su carro para pues darles agua potable, un poco de comida, también ropa, y así pues abastecerse y poder continuar este viaje. Estas personas salieron muy temprano de la ciudad capital de Guatemala, han caminado casi 12 horas por toda la carretera, algunos otros en camiones, en trailers, pero a esta hora pues se encuentran acá en el departamento de Escuintla, hasta donde los hemos alcanzado, y ellos están solicitando pues que la población guatemalteca también les ayude con dinero en efectivo y también un poco de ropa, porque hay mujeres y niños que así lo necesitan. En este momento están alimentándose, el trayecto ha sido largo, esta es una región con bastante calor, ha caído una intensa lluvia hace muy pocos minutos, una tormenta ha caído por este territorio, pero nada detiene a los ciudadanos hondureños en su objetivo de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Esa es la información de esta hora, compañeros. Seguimos en esta caravana desde Guatemala. Volvemos. Gracias, Mario. Ahí sigue nuestro corresponsal Mario Rosales hasta que finalice, hasta que salga de Guatemala, pase a Honduras, y otro corresponsal, otros ojos de Telesur se encontrará en ese lugar con esta caravana de migrantes que ya no se cuentan por cientos, sino por miles. Desde México, ¿cuáles son las reacciones? En particular por la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De inmediato me voy hasta la capital, hasta el DF, con Pablo Pérez. Hola, Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo se percibe en el panorama nacional esta amenaza? Muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, efectivamente, después de que Donald Trump usara lo que él ya ha descrito como su vía de comunicación favorita, el Twitter, para lanzar amenazas contra los gobiernos de los países centroamericanos y también de México, pues como acabas de señalar, no hay una respuesta oficial todavía de parte del actual presidente, todavía presidente Enrique Peña Nieto, ni del canciller Luis Videgaray. Recordemos que ya en algún pasado él señaló que la diplomacia no se hace por redes sociales, pero sin embargo, pues obviamente están ahí pendientes estas amenazas, tanto de llevar las tropas norteamericanas a la frontera entre México y Estados Unidos para cerrar el fronterizo, como la de pues echar para atrás el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, un acuerdo que todavía no ha sido ratificado por los congresos de estos tres países. Algunas amenazas que son similares a las que ya emitió en una ocasión pasada cuando otra caravana se dirigía hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que vale la pena diera el presidente Obrador. Es un problema que solo se atiende mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, por lo cual, bueno, recordó este programa que él propone para que México y Estados Unidos participen del desarrollo de las naciones centroamericanas, y también que así lo decidieran buscar el fenómeno migratorio. Y además de esto, hay también algo importante. Quiero preguntarte si se conoce un poco más de información, si el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho algo más, si Naciones Unidas se ha pronunciado, lo que ha pedido Videgaray, el ministro de Exteriores, y es que el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados los apoye. ¿De qué manera sería esto? ¿Cómo entender esta lectura justo de ese mensaje en este momento? Justamente ese es un punto muy interesante, porque esta solicitud de apoyo que hace Luis Videgaray hacia la Organización de las Naciones Unidas
se refiere al flujo de migrantes. Hay un flujo constante en el cual, bueno, reciben el apoyo tanto de algunas autoridades mexicanas como de casas de migrante que tenemos ubicadas a lo largo de toda la ruta que ellos suelen seguir, desde la entrada de Chiapas hasta la frontera norte, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos han establecido albergues donde los migrantes pueden pernoctar y también pues reciben cuidados médicos y alimento. En este caso, bueno, pues hay varios albergues ahí en esta ruta, justamente en el punto más al sur de Chiapas, que dicen, nosotros estamos muy cerca de nuestro límite y si viene una oleada tan grande, vamos a necesitar ayuda, apoyo para poder albergar, porque ya estamos casi en la totalidad de nuestro cupo y nuestras capacidades para proveer esta ayuda médica y este alimento a los migrantes que provienen de Centroamérica y que utilizan esta serie de albergues humanitarios como puntos de descanso. Gracias, Pablo, por entregarnos esos detalles importantes para el análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Pablo. Vamos con el análisis. Nos acompaña Marco Castillo, él es miembro de Global Exchange, fundador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM, también con nosotros desde Ciudad de México. Hola, Marco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Como organizaciones que trabajan con familias migrantes precisamente, ¿qué implica en términos de seguridad, de su propia situación, del caminar, del tratar de llegar con cierta tranquilidad y protección esta amenaza del presidente de los Estados Unidos? Bueno, por supuesto que profundiza la brecha de seguridad que de por sí ya separa a los migrantes del resto de la población. Este país, Estados Unidos, no ha invertido en cambiar el marco legal desde hace décadas. Demócratas y republicanos han despreciado a los migrantes y ahora con los tiempos de Trump y estas decisiones solo están acelerando la exposición, la violencia y la vulnerabilidad de millones de niños, de mujeres, de hombres, de padres, de hermanos y de hijos que transitan por México para llegar a los Estados Unidos en búsqueda de seguridad, huyendo de sus países o expulsados por la pobreza. ¿Hay preocupación sobre las trabas que pueda imponerse? ¿Será dentro de unas pocas horas, dentro de tal vez 24 horas a lo sumo, después de que terminen este recorrido y traten de ingresar a México? ¿Eso es legal? ¿Existen razones constitucionales sobre las que el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda hacerlo? Bueno, la sociedad civil e incluso los organismos multilaterales ya le han exigido con contundencia al gobierno de México que respete los derechos humanos de los migrantes y que su función tenga que ser la de acompañarlos y asegurar su seguridad. El marco normativo mexicano permite a las personas que están en búsqueda de mejores, huyendo de la violencia o en búsqueda de salir de la pobreza y de en tránsito por nuestro país, accedan y obtengan a documentos que les permitan transitar. Y eso es lo que el gobierno mexicano tendría que hacer. Sin embargo, hemos visto, Marco, cómo no una respuesta retórica, sino una respuesta en acción envía agentes federales desde el propio gobierno, desde lo federal, a zonas fronterizas en este momento. Así que también allí está enviándole un mensaje al gobierno de los Estados Unidos. ¿O cómo entenderlo? Por supuesto, más bien incluso parecería que el gobierno de Estados Unidos está haciendo a nuestros países, incluyendo México, Guatemala, El Salvador, obedecer las órdenes ciegamente de detener a estas personas que, repito, salen de sus países en búsqueda de seguridad y mejores opciones de vida. Por supuesto que poner a la policía, el director de la Policía Federal está allá en el sur de México, en Tapachula. Ahí han desplegado un número histórico de oficiales del orden en la frontera sur, que desde hace tiempo tendrían que estar ahí para asistir a los migrantes, pero ahora los mandan para amedrentar, amenazar y darle incertidumbre a los migrantes. Hace unas horas detuvieron ya
a uno de los líderes de la caravana, y eso es un acto detestable, completamente desapegado a derecho. Oficiales de migración detuvieron a un ciudadano mexicano y bueno, pues no tiene ningún sentido y viola los derechos y el debido proceso. Hay dos hechos que quiero preguntarte desde la perspectiva política. Uno es que viene desde los Estados Unidos, y de hecho además de tu país. El ministro entrante de Exteriores, quien se fungirá como ministro o canciller de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, dice que estas amenazas de Donald Trump no son una sorpresa, pero que responden a un asunto político interno de los Estados Unidos por las elecciones de medio término el próximo noviembre, en donde seguramente ganará la mayoría de los demócratas y Donald Trump como republicano pues la tendrá difícil. ¿Crees que puede también entenderse de esta manera? Sí, por supuesto, todo en Donald Trump es política y todo está siempre en sus declaraciones y en su actuar totalmente vinculado a la reacción que sus declaraciones y actos generan. Por supuesto que esta reacción a la caravana es un despliegue del poder hemisférico, tratando de usar el poder hemisférico de los Estados Unidos para hacer sentir a sus votantes protegidos, seguros, pero el costo que estará pagando Estados Unidos es altísimo y muy seguramente la población hoy reconoce, de Estados Unidos la misma población reconoce que el trato y la amenaza que está haciendo a los migrantes y la separación de familias de la última vez que una caravana de alta magnitud es algo que dejó en shock a las familias norteamericanas, estadounidenses. Nosotros pensamos que este juego va a ser contraproducente a él y sin duda alguna está pasando a la historia como una persona inhumana. Sobre todo cuando veíamos en estas imágenes tan desgarradoras, porque de hecho se convirtió en un asunto mediático a nivel interno, sobre todo en los Estados Unidos, la separación, niños y niñas que hoy no logran reencontrarse con sus familias. Una situación muy, muy lamentable. El otro asunto político sobre el que quiero preguntarte tiene que ver con Honduras. El presidente de esta nación, Juan Orlando Hernández, él dice que detrás de esta caravana migrante hay intereses políticos. ¿A qué crees que se refiere? Y eso también, ¿de qué manera genera inseguridad para los migrantes que van en esa caravana? Sí, bueno, pues yo estaría de acuerdo con el presidente hondureño en que tiene sentido y trasfondo político, porque desde luego que estas personas salen de su país producto de las malas decisiones políticas y del sometimiento político de Honduras a los Estados Unidos. Es una responsabilidad del gobierno de Honduras generar las condiciones para que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos, acceder a calidad de vida y sobre todo acceder a la justicia, y eso es algo que su país pareciera intencionadamente ha hecho para expulsar a miles y miles y miles de hondureños. También tampoco me sorprendería que dentro de los cálculos políticos de Donald Trump existiera la posibilidad de motivar e incentivar este tipo de acciones, porque todo es posible en él, pero de parte de que la gente que está hoy en el camino responda al interés particular de alguien, a nosotros nos parece que la situación de Honduras es suficientemente clara y objetiva como para decir que estas personas se movilizan por una causa bastante clara: salvar su vida. Como también lo han dicho en tantos y tantos testimonios, salvar su vida, buscar algo de garantía para sus hijos, para sus hijas, que es algo que realmente marca. Si se pone en una balanza la situación de la violencia que se denuncia por parte de todos esos caminantes a la situación de pobreza, ¿qué dicen las organizaciones como la que tú representas en este caso? ¿Cuál tiene mayor peso? Por supuesto, en el contexto legal actual, la migración representa un riesgo, un alto riesgo, y nadie la tomaría por gusto, sino que las personas lo están haciendo en respuesta a las condiciones de vida que están enfrentando en sus países. Por supuesto que los niveles de vida en lugares como Honduras, Centroamérica y en México pone a la gente en una situación donde es preferible correr el riesgo de la migración
que aceptar el fallecimiento, la desaparición de un familiar, de un ser querido, de un hijo, de una esposa, de un hermano, de un padre, y eso es lo que motiva a la gente a caminar. Me queda una pregunta por hacerte ahora desde México, desde tu nación. Marco, las medidas que tomaría el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Dice, por ejemplo, que centroamericanos deberían entrar en México dentro de un plan que tengan legalización, que tengan documentos, que tengan un empleo digno para tratar de contener toda esta situación hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ves ese plan y realmente qué tan viable es que pueda adelantarse, sobre todo teniendo en cuenta la compleja situación que vive México? Por supuesto que esa es una demanda histórica de la sociedad civil, de la sociedad mexicana, de extender el brazo, abrirle las puertas a los hermanos centroamericanos y por supuesto que atacar las causas estructurales de la migración es el deber principal de un Estado, de un gobierno como el mexicano. Esta perspectiva de Andrés Manuel López Obrador nos parece que va en el sentido de lo que la sociedad mexicana ha demandado para lo que enfrenta nuestra región. Es tiempo de cambiar la hostilidad por hospitalidad y así es como se debe mirar. Sin embargo, es bien importante que además de cambiar lo estructural, de inmediato se exija y se denuncie a nivel internacional las políticas de criminalización en México, en Estados Unidos, en cualquier rincón del mundo. No solo se puede generar un programa social de combate a la pobreza si el marco normativo todavía castigue, persigue, encarcela, separa familias y deporta. Se necesita cambiar el esquema normativo. Y no solamente en América Latina, es un debate mundial sobre el que debe primar la humanidad, porque los migrantes no son criminales. No puede ser que a un niño de 5, 6, 7 u 8 años se le considere como criminal. Es algo realmente absurdo. Así que es un debate que nos debemos a nivel global. Marco, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver nos iremos hasta el sur del continente, Es Noticia Argentina, con una nueva medida de fuerza desde los educadores. En paro por 48 horas exigen atención integral para estudiantes, para profesores. En el presupuesto anual de 2019, el sector educativo no es una prioridad. Y por eso dejamos de una vez planteada una pregunta: ¿qué busca Macri con estas acciones? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, con un nuevo paro convocado por el sector educativo, el gremio docente cumplirá 48 horas en huelga. ¿Qué reclaman? ¿Cuáles son las medidas que han tomado desde tempranas horas de este jueves? Detalles a continuación. Tras la última oferta presupuestaria de la Gobernación de Buenos Aires, la insatisfacción del sector educativo va en aumento. Han iniciado una medida de protesta de 48 horas con movilizaciones hacia el Capitolio para rechazar la decisión de María Eugenia Vidal de no aceptar una paritaria salarial de docentes. Sí, la decisión del conjunto de la provincia de Buenos Aires es profundizar el reclamo, profundizar la lucha, porque de parte del gobierno María Eugenia Vidal no tenemos interlocutor, no escuchan, vienen con propuestas cerradas. La Confederación de Trabajadores de la Educación, convocantes de la huelga, consideran alarmante el recorte presupuestario para el año 2019. Señalan que esto podría significar un 39% de caída real del presupuesto, afectando de la siguiente forma a la educación en el país: 77% menos en infraestructura,
68% menos en edificios para jardines infantes, 69% menos en el programa Aprender Conectados, 36% menos en formación docente, 60% menos en programas socioeducativos y 35% menos en becas para los estudiantes. En Argentina, la inflación registrada el mes de septiembre fue del 6,5%, mientras que la inflación acumulada en lo que va del año 2018 es del 32,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, situación que afecta a todo el sector educativo. Hoy estamos más de 13 puntos atrás de la inflación, absorbiendo los trabajadores con nuestro salario, un salario bajo y deteriorado, la situación económica de toda la provincia. Los docentes además exigen respuestas frente a los sucesos que han puesto en riesgo la seguridad de las instituciones educativas. El pasado 2 de agosto, la directora y un auxiliar de una escuela pública en Moreno murieron debido a una explosión por negligencia. Asimismo, en días pasados se registró el secuestro de una docente que fue agredida y torturada por sujetos que escribieron en su estómago "Ollas no". Pese a las amenazas, los docentes no dejan las calles, como expresión del colapso educativo al que los llevó el gobierno de Macri. Y seguimos sumando información, nos conectamos con Buenos Aires, con Edgardo Esteban, nuestro corresponsal permanente desde esta nación del sur del continente. Hola Edgardo, muy buenas noches. Veíamos que no fueron durante esta jornada solo los docentes públicos, también docentes privados, se unieron médicos, también se unieron trabajadores estatales. Así que te queremos pedir al final de esta jornada, ¿cuál fue el balance? Saludamos a toda la audiencia de Noticias y, como bien decís, hubo una importante movilización en la capital de la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros hacia el sur de la capital de Argentina, por parte no solamente de los docentes, sino trabajadores estatales, en lo que relacionan a los trabajadores judiciales y de la salud, marcando la crisis que está padeciendo el mayor distrito a nivel nacional, que es este estado con la mayor cantidad de la población. Casi el 50% de los habitantes de la República Argentina viven en la provincia de Buenos Aires, pero también las dificultades, el deterioro, no solamente en la salud y en la justicia, sino en este caso en la educación pública, que ya lleva un paro de 48 horas, 26 días de paro en lo que va del año. Faltan 45 días para que terminen las clases en Argentina, este ciclo lectivo del año 2018, y realmente no hay soluciones. Hoy el propio ministro de Educación fue peyorativo y agredió de alguna forma el salario que se ha mermado de forma notable por parte de los docentes, diciendo que, bueno, para 4 horas de trabajo que ganen cifra, no tiene sentido aumentarles porque, bueno, hacen muy pocas horas, y ¿quién trabaja de ustedes? Les decía a los periodistas, más de 4 horas y cobran un sueldo de tan solo $400. Realmente una situación lamentable, compleja, difícil, que va marcando esta crisis que está teniendo la educación pública en Argentina y que se ve reflejada justamente con la situación del mantenimiento de lo que va a ser la discusión la semana próxima del presupuesto nacional por parte del Congreso de la Nación, que está marcando justamente que va a haber más reducción a partir de las exigencias y de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, pero se habla de un incremento salarial de un 30% para este año 2018, perdiendo ya un 18% en lo que es el salario real de los maestros, cuando hoy se conoció que en lo que significa el índice mayorista de los productos de la canasta básica familiar hubo una inflación en el mes de septiembre pasado del 16% y se estima ya que la inflación va a superar el 45% en la República Argentina. De esa perspectiva, realmente la situación es compleja. Mañana continúa la medida de fuerza, hay un paro general de todos los docentes del país en los próximos días, marcando una situación de tensión que va creciendo, como recién me preguntabas, no solamente en los trabajadores de la educación, sino también en lo que tiene que ver con los trabajadores públicos en la República Argentina, en este caso en particular en la provincia de Buenos Aires. Parte de las imágenes que teníamos hace minutos y escuchándote atentamente, Edgardo, daban cuenta de una movilización que también hoy estuvo cargada de significado. Trabajadores de las artes, veíamos bailarines, artistas que se han movilizado, y también ese es un trabajo que nos enviabas para nuestra pantalla. Lo que llama allí la atención es la alegría con la que salían a movilizarse. Esta expresión, ¿cómo la podemos presentar? ¿Qué te decían a través de esos testimonios? Sí, hoy hubo 2 movilizaciones en las afueras del Congreso de la Nación. Por un lado, los cartoneros, los que viven de lo que es la recolección
de los residuos y de poder el reciclaje, justamente los productos que se van desechando a diario en la capital de Argentina, pero también los referentes de la cultura, que ven con mucha preocupación lo que va a ser esta discusión del presupuesto el próximo día miércoles, porque se le reduce un 18% en lo que significa el dinero para poder mantener lo que son los festivales, las bibliotecas públicas, los teatros, todo lo que tenga que ver con los distintos eventos a nivel nacional que tienen que ver con las regiones, pero también con todo ese desarrollo de la cultura que ha tenido y que y ha crecido en los últimos tiempos y que realmente se va mermando. Hay museos que no tienen ni siquiera papel higiénico, ya no cobran los salarios, los visitantes no pueden entrar porque hay suciedad, no hay mantenimiento en lo que tiene que ver con la seguridad. Y de esa perspectiva también hay alarma porque, en primer lugar, el presidente Mauricio Macri cambió de Ministerio de Educación a Secretaría. Y de esa perspectiva ahora en el presupuesto se ve una reducción, por ejemplo, del 88% en la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo se va a mantener una orquesta sinfónica sin un presupuesto básico como el que se estaba teniendo? Y, por ejemplo, las orquestas juveniles e infantiles, que también trabajan mucho en los sectores carenciados, en los sectores marginales, en el interior del país, para aquellos chicos que puedan tener un instrumento, que puedan tocar, que puedan tener una salida a pesar de las dificultades que tienen sus familiares en lo que significa el trabajo y la crisis económica, se le va a reducir en un 79%. Prácticamente se está exterminando, se está destruyendo la cultura nacional y popular que tiene la República Argentina y que era un ejemplo y que de alguna forma, a pesar de esta situación de tensión, salieron ahí con los instrumentos a bailar, a demostrarle el arte en las calles como parte de esta protesta que seguramente se va a ver reflejada el próximo día miércoles cuando se debata en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional para el año 2019 y que se espera que una multitud con relación a las centrales obreras, a los trabajadores de la cultura, del arte, a los trabajadores del Estado, estén ahí justamente repudiando este presupuesto que está altamente presionado y exigido y controlado por el Fondo Monetario Internacional. Hoy la economía argentina está prácticamente en manos justamente del Fondo Monetario Internacional. Y ya con oficina y todo en el Banco Central, como anunciaba el ministro Dujovne hace unos días atrás. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por entregarnos este panorama tan complejo que lo sometemos al análisis. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo. Él es profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor. Nos acompaña precisamente desde La Plata. Profesor Bernardo, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo está? La Argentina, desde la perspectiva, desde el punto de vista de la educación, de las artes, de la cultura, de la música, etcétera, etcétera, pero qué largo etcétera, ha sido un referente para América Latina y el mundo. ¿Por qué el golpe del gobierno Macri a algo que es tan representativo de Argentina para el mundo? Bueno, el gobierno de Macri y Macri en particular, también la gobernadora María Eugenia Vidal, han demostrado un profundo desprecio por lo social, por lo estatal, por lo público. Han hablado en más de una oportunidad de para qué se necesitan tantas universidades. Han hablado de que los docentes tienen que dar clase más allá del sueldo. Y más allá de lo que han dicho, también lo han demostrado con sus acciones cotidianas, con sus medidas de reducción del presupuesto, con su desinterés por la infraestructura de educación, de cultura, por el ataque constante a los referentes de la educación y de la cultura y porque tienen una mentalidad colonizada. Lamentablemente hoy nos gobiernan personas que no se identifican con la cultura argentina, no se identifican con los valores argentinos, por eso sacan también de los billetes de circulación la figura de nuestros próceres. Ponen ballenas, ponen guanacos, ponen distintos animales, pero eliminan figuras trascendentes, incluso para la referencia de la derecha en la historia. Eliminan todo tipo de referencia histórica de los billetes, eliminan toda cobertura de lo cultural, eliminan toda cobertura de lo social, sacan el respaldo a lo estatal y atacan a los docentes en cada uno de sus discursos y en cada una de sus acciones. Hoy el presidente Macri en un discurso le pidió a los docentes tirar todos juntos del carro. Realmente
es una nueva burla del presidente hacia los docentes que cobran sueldos de miseria, que cobran sueldos que están muy lejos de la inflación que ha generado el propio gobierno con la especulación financiera, con la fuga de capitales, con ese dólar flotante que cuando llegaron estaba a 10 y hoy está a casi 40. Realmente la inflación que se calcula en un 45% está muy lejos de cualquier aumento que proponen para los docentes, pero ellos que se están enriqueciendo y los empresarios amigos de ellos se están enriqueciendo y los sectores especuladores se están enriqueciendo, les piden a los docentes que cobran sueldo de miseria que tiren del carro, cuando en realidad son los docentes los que están empujando el carro y ellos se están llevando el carro con todo el dinero adentro. Profesor Bernardo, ¿pero de qué están hechos? Son argentinos, nacieron en esa patria. ¿Qué es lo que tienen por dentro? Me refiero a su mente, a su espíritu, a su corazón. Vivieron, son de familias argentinas, no son extranjeros. Pero en todo país hay gente con mentalidad colonizada, más en estos casos como estamos haciendo referencia del presidente Macri o la gobernadora Vidal. Lamentablemente ellos velan por los intereses del Fondo Monetario Internacional, velan por los intereses de Estados Unidos en la región, por eso también están vendiendo la patria como la están vendiendo, están permitiendo el avance de las bases militares norteamericanas, están actuando en política exterior respondiendo a cada uno de los intereses de Estados Unidos y no de los intereses argentinos, y así como lo hacen en esos aspectos, también lo hacen en referencia a la cultura, a la tradición, a la historia, a la memoria que a ellos les conviene borrar porque ellos están ligados a los sectores oligárquicos que ya habían intentado vender el país en más de una oportunidad, están ligados al neoliberalismo de los 90, están ligados a la dictadura militar de 1976 que también fue neoliberal, están ligados a la avanzada sobre la Patagonia y el exterminio de los pueblos originarios, están ligados a la masacre de la Patagonia trágica, están ligados a toda esa historia que ellos obviamente quieren borrar de un plumazo y quieren decir que ellos no tienen historia y quieren eliminar también la historia de los pueblos y de los procesos populares de Argentina. Siempre dicen, miremos para adelante, no sigamos pensando en el pasado, porque el pasado no les conviene a ellos, el pasado reivindica los procesos populares y muestra lo que son ellos en la actualidad y lo que pueden ser en un futuro. Un gobierno entreguista que se comporta como un virreinato que está al servicio del poder imperial. En algún momento fue España, en otro momento fue Inglaterra, hoy es Estados Unidos. Hoy es Estados Unidos. Con respecto a los programas educativos, ¿percibes, profesor Bernardo, que están intentando sesgar la información que para el próximo año se impartirá la educación también hacia allá? Hay que estar pendientes en términos de alerta, porque con todo esto lo que nos dice es si quieren borrar la historia, necesitan contar otra historia, la historia de ellos, de este sector de la máxima oligarquía de Argentina. ¿Hay incidencia también desde los contenidos educativos? Sin duda que hay incidencia en los contenidos educativos, hay una fuerte resistencia de los docentes para que eso no suceda. Por suerte hay mucha conciencia en el cuerpo docente de tanto de las escuelas primarias, secundarias como las universitarias, que defienden a rajatabla los programas que han reivindicado la memoria histórica y tratan de profundizar en ello. Pero bueno, hay un avance sobre la memoria para borrarla, para eliminarla, para sacar el rastro que, como decía hoy, los tiene ligados a esa historia más oscura. La familia Macri entró a la dictadura con 4 empresas, salió con 47. Eso muestra también sus negocios con la dictadura, con el neoliberalismo de los 90 y sus negocios actuales. Y lamentablemente también tiene que ver las acciones de Macri y las acciones de Vidal respecto a los docentes
tiene que ver con el ataque a lo público en favor de lo privado. Si bien hoy también hubo manifestaciones de sectores privados, ellos siempre están favoreciendo el traslado de lo público a lo privado, porque atacan y generan el conflicto constante y muchas familias que no pueden sostener a sus hijos con paros constantes y con movilizaciones constantes, terminan trasladándolos a las escuelas privadas donde hay menos cantidad de paros, aunque ya han empezado a haber muchos. Lamentablemente la educación del pueblo argentino no es una prioridad para Macri, no es una prioridad para Vidal, no es una prioridad para el gobierno de Cambiemos, porque no es una prioridad para el Fondo Monetario Internacional, y hoy estamos gobernados por el Fondo Monetario Internacional en lo económico, en cada una de las decisiones, en este presupuesto que se va a debatir la semana que viene, y en política exterior por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vivimos un gobierno de virreinato y lamentablemente estas son las consecuencias. Con esta reflexión tan preocupante lo despido, profesor Bernardo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Y miren ustedes lo que tenemos en la mesa, porque como bien decía también nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Edgardo Esteban, esto no se detiene. Sindicato de Trabajadores en Argentina anuncia paro de 36 horas. Aquí está. El representante de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, Carlos Acuña, anunció que se convoca a la quinta protesta general por 36 horas contra políticas neoliberales de Macri. El Sindicato de Trabajadores sale de nuevo a las calles a rechazar políticas económicas que ha implementado Macri en Argentina, al denunciar que no promueven el poder adquisitivo de los más necesitados. El jefe central sindical de la CGT, Carlos Acuña, indicó que si el Ejecutivo sigue adelante con su política económica, la CGT convocará a un paro nacional con movilizaciones. Esto será en noviembre. Más información que ustedes encuentran en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Rusia. El presidente de esa nación, Vladimir Putin, confirma que el autodenominado Estado Islámico secuestró 700 personas de un campo de refugiados en Siria. Varios rehenes han sido ya lamentablemente asesinados. Este acto de extrema violencia se da en momentos en que el país está a un paso de poner fin a la guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia Rusia y Siria, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó este jueves desde Sochi que el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico tomó al menos a 700 rehenes en Al-Baran, al este de Siria. Este acto de extrema violencia ocurrió en un campo de refugiados ubicado en un área controlada por Estados Unidos y fuerzas militares kurdas. Aquí tenemos los detalles. Este jueves, en el marco de un encuentro internacional en Sochi, el presidente Vladimir Putin confirmó que el pasado 13 de octubre miembros del autodenominado Estado Islámico atacaron un campamento de refugiados sirios en las cercanías de la localidad de Al-Bara, en la provincia de Deir ez-Zor. Al menos 130 familias con 700 integrantes habrían caído en manos de los terroristas. Este territorio está bajo la protección de nuestros socios estadounidenses, que se apoyan en las Fuerzas Armadas kurdas, pero no terminaron su trabajo. Hay miembros de ISIS presentes en varios lugares y han comenzado a ampliar su presencia recientemente. Putin denunció la gravedad de lo que ocurre en esa parte del territorio sirio e informó acerca del ultimátum declarado por los extremistas. Han capturado alrededor de 130 familias, que suman casi 700 personas. Han lanzado un mensaje de ultimátum con varias exigencias y advierten que en el caso de que estas demandas no se cumplan, ejecutarán a 10 personas diariamente y ya han empezado a cumplir sus amenazas. Anteayer mataron a 10 personas. Es terrible. En mi opinión, se trata de una catástrofe.
El presidente Putin también reveló que entre los 700 rehenes hay ciudadanos estadounidenses y de países europeos. Paradójicamente, sobre esta y otras acciones terroristas se guarda silencio. El campo de refugiados donde se tomaron los rehenes está ubicado cerca a la localidad de Al-Bará, en la provincia de Deir ez-Zor, a orillas del río Éufrates, al este de Siria. El pasado 25 de julio, el grupo terrorista secuestró a otras 27 personas, entre ellas 16 menores, que continúan bajo su custodia después que lanzaron una oleada de ataques en la provincia de Al-Sueida, en el sur del país. Las acciones acabaron con la vida de más de 300 civiles. Algunos analistas afirman que el grupo terrorista cobra fuerza y se agrupa. Otros, en cambio, consideran que con estas acciones solo buscan proteger sus vidas utilizando civiles como escudos humanos, toda vez que han sido echados de los territorios que tenían controlados y muchos de ellos eliminados. ¿Y qué dice nuestro analista invitado de esta noche? Se trata del doctor Lajos Azdi León Borja, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, analista especializado en asuntos de seguridad, nos acompaña desde San Juan. Doctor Lajos, ¿cómo está? Buenas noches. Un placer estar nuevamente aquí invitados por ustedes. Muchas gracias. Doctor Lajos, ¿de qué lado del análisis se encuentra usted? ¿Se está rearmando el autodenominado Estado Islámico o estos hechos que no son nuevos, pero que generan tanta barbarie, tanto nivel de preocupación y de dolor, es lo último que está haciendo al finalizar la guerra en Siria? Bueno, habría que decir que Estado Islámico en sus raíces, al parecer, eran oficiales iraquíes de la inteligencia y el ejército de Irak en tiempos de Saddam Hussein, pero que una vez que cae el régimen, el gobierno de Saddam, y hay un nuevo gobierno en Irak, está bajo ocupación americana, termina la ocupación, da la impresión que estos elementos que habían resistido inicialmente la ocupación americana de Irak tras la invasión del 2003, habrían sido reclutados por la inteligencia de Estados Unidos, o incluso se podría decir la inteligencia de Estados Unidos y sus fuerzas armadas, para crear al Estado Islámico, para crear a Daesh y intervenir en Siria y ser parte de un plan que se inició, se puso en práctica en 2011 por parte de Washington y sus aliados, Turquía, Arabia Saudita, Israel, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Jordania, etcétera, para desestabilizar a Siria a través de grupos terroristas islamistas suníes y provocar la caída de su gobierno, y si no podía caer su gobierno, la fragmentación, la destrucción de la unidad territorial del país. Bueno, esto se impidió gracias a la intervención, como saben, en 2015, fines de septiembre del 2015, por parte de Rusia, la intervención también de Irán, la intervención del Líbano a través de Hezbollah y, claro, el apoyo de Irak, que permitía que refuerzos y ayudas de Rusia y de Irán sobrevolaran sobre Irak para Siria. Pero el grupo existe, Estado Islámico sigue allí, y se ha estado diciendo que Estados Unidos busca una excusa para permanecer más tiempo en Siria ilegalmente y seguir interviniendo en sus asuntos. No lograron tumbar al gobierno sirio por medio de sus terroristas, pues ahora están ocupando territorio, hay más de 20 bases ilegales americanas al este del río Éufrates, precisamente estarían bajo control del territorio donde fue el ataque en Al-Bará, en la provincia de Deir ez-Zor, al este del río Éufrates. La población atacada por Estado Islámico está al este del río Éufrates, o sea, en la orilla este del río Éufrates, que estaría bajo control de los Estados Unidos, donde tienen más de 20 bases, incluyendo una nueva que han estado abriendo, según un comandante kurdo, en la frontera de Irak con Siria, como para controlar el flujo por esa frontera, por el Éufrates, o cerca del Éufrates. Y bueno, Estados Unidos ha armado... Permítame, le pregunto una cosa aquí, doctor Lajos Azdi. ¿Por qué, si lo que Estados Unidos quería era quitarse la careta, ahí está el ejemplo más claro, se comete semejante acto de barbaridad en una zona controlada por Estados Unidos y por grupos militares kurdos? Sí, ahí está la cosa. Los grupos kurdos de las Fuerzas Democráticas Kurdas, armadas y equipadas por Estados Unidos, bueno, Fuerzas Democráticas Sirias, perdón, Syrian Democratic Forces, SDF, como se las conoce por sus siglas en inglés, está constituido, tengo entendido, mayoritariamente por fuerzas kurdas sirias, pero también por sirios árabes que viven en la región al este del río Éufrates.
y estos presuntamente han sido utilizados por Washington para combatir al Estado Islámico. Sabemos que Washington también lidera una coalición que bombardea blancos del Estado Islámico en Siria, pero eso realmente es una excusa para mí, a mi entender, una excusa de Washington y sus aliados de destruir la infraestructura de Siria para que sea un Estado inviable, para debilitar al Estado sirio. Se valen del Estado Islámico como excusa para intervenir. E incluso, bueno, la fuente es Sputnik, Novosti, es una fuente rusa, no podría decir que es adversaria de Estados Unidos, pero citan una fuente diplomática que dice que realmente, bueno, hubo incluso un ataque aéreo americano con 2 cazas F-15 a objetivos supuestamente Estado Islámico, pero bombardearon por error a sus fuerzas kurdas, que incluso no están bien planificadas las operaciones de los americanos allí, no coordinan al parecer, según esa opinión y ese incidente que acabo de mencionar, y que realmente no han usado los americanos a cabalidad, a plenitud, las fuerzas irregulares kurdas sirias que han armado para acabar totalmente al Daesh, al Estado Islámico. Es como que les dejan todavía permanecer, y eso podría explicarse porque lo siguen usando como instrumento para justificar la presencia ilegal de Washington en Siria. Mientras haya Estado Islámico en Siria, Estados Unidos está en Siria. Y hay otra cosa, ha habido informes de que han estado, Estados Unidos evacuando por helicóptero del ejército a líderes de Estado Islámico cuando han estado asediados por fuerzas sirias, del ejército sirio o de sus aliados. O sea que incluso se ha hablado de que fuerzas o elementos de Estado Islámico los han trasladado a Afganistán para operar en el norte, crear una nueva fuente de terrorismo, quizá para justificar la presencia americana allí, en esa parte de Asia. Pero bueno, hay un encubrimiento, hay un apoyo a este grupo. Y claro, el Estado Islámico hace lo que les permiten hacer, causar terror. Y claro, secuestran a 130 familias, 700 personas, dicen que ejecutarán 10 personas por día si no cumplen con sus exigencias. Así que es esa política de terrorismo que Washington promueve para precisamente justificar su presencia y que Siria no logre reunificarse, no logre controlar el Estado sirio todo su territorio, porque no olvidemos que en el noroeste de Siria, donde están las bases legales americanas, es rica en pozos de petróleo y de gas natural. Creo que entre los más importantes pozos de gas de Siria están allí. Y creo que también hay de petróleo. O sea que es negarle a Siria el control de ese territorio y claro, seguir interviniendo. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Para apoyar a Israel. Porque Israel realmente controla la política de Washington. Y esa sería parte también del entendimiento, cómo lograrían fracturar el país. No lo pudieron hacer en su totalidad, sí en las zonas que tanto necesitan los recursos naturales Estados Unidos. Sí, y hay inteligencia de fuentes abiertas, de la prensa abierta, que indica numerosos artículos de noticias, informes que Israel ha dado armas a Estado Islámico. También les ha apoyado allá por las alturas del Golán, las ramas que tienen allí Estado Islámico, y también al parecer en la zona del norte de Siria. Así que sí. Les repito nuevamente, ¿quiénes son los países que han apoyado esa coalición, esos grupos terroristas liderados por Washington? Estados Unidos, lo he mencionado, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Reino Unido y la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, y han vendido armas para los terroristas Rumanía, Bulgaria, Montenegro como miembros de la OTAN, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bélgica. Así que pueden ver allí que no es una cosa de unos pocos países. Y aunque digan que no sabían algunos, que no han estado apoyando al Estado Islámico, sino otros grupos que llaman rebeldes moderados, todos son terroristas, todos tienen una agenda radical basada en la interpretación extrema de la religión islámica, una versión que no se acopla, ¿no?, con el mensaje de que a la gente del libro, que son ¿y todos? Sean judíos o sean cristianos y musulmanes, que no los maten, pues estos lo hacen. Y todos, claro que lo hacen, lo hemos visto durante 7 años de guerra, y todos arrinconando al pueblo sirio que anhela paz y tranquilidad. Doctor Layos, gracias por ese análisis, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatlsur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de regreso en América Latina. Los dejamos con lo último con respecto a lo que sucede en la campaña presidencial para la segunda vuelta del próximo 28 de octubre de este mes. Con eso los dejamos. Hasta mañana.